el canal de YouTube de Gracia más Gracia y a la sección de Contestando tus preguntas. Y tenemos una pregunta el día de hoy que pide explicar la disparidad aparente del padre de Zorobabel. Además, es curioso que aparece en ambas genealogías del Señor. Muy bien, muy interesante esta pregunta. Para contestarla tenemos que explicar primeramente quién fue Zorobabel. Zorobabel fue un hombre judío que nació en Babilonia durante los 70 años del exilio, cuando Nabucodonosor destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo de Salomón y se llevó muchos cautivos a Babilonia. Entonces, al cumplirse los 70 años, que fue predicho muy precisamente por Jeremías, Zorobabel regresa. Él es de la tribu de Judá. Personalmente, yo creo que Zorobabel, del cual estoy hablando, tiene otro nombre. En el libro de Esdras, él es llamado Sesbazar, pero hay otros que difieren y realmente no es absolutamente crucial. Pero entonces, él funcionó como líder de este movimiento que regresó de Babilonia. Él era líder civil, a veces llamado el gobernador. Tenía derecho al trono, pero no había monarquía ya en Judá, ni mucho menos en las tribus del norte. Todo eso se acabó. Y por eso, por su desobediencia, el pueblo de Israel perdió no solamente la monarquía, pero también fue exiliado a Babilonia. Entonces, Zorobabel tenía un acompañante en este movimiento de regreso que se llamaba Josué, el sumo sacerdote. Ahora, hay unas 10 veces que la Biblia nos dice, tanto en el libro de Esdras, como en el libro de Ageo, como en la profecía de Zacarías, como en Mateo capítulo 1, que Zorobabel era hijo de Salatiel. Salatiel era uno de varios hijos del rey Jeconías. Entonces, usualmente conocemos a Zorobabel como hijo de Salatiel. Pero hay una cita en el primer libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 19, que menciona que Zorobabel era hijo de otro hijo de Jeconías, Pedaías. Entonces, la pregunta, yendo al grano, es ¿por qué la disparidad? Unos 10, 13 citas que nos dicen que era hijo de Salatiel, una cita que nos dice que era hijo de Pedaías. Bueno, una respuesta es que quizás haya una variante textual allí en Primera Crónicas, capítulo 3, versículo 19. Aparentemente hay versiones de la Septuaginta que dicen Salatiel, no Pedaías. Pero hay otra explicación muy posible. Y esto viene del libro de Deuteronomio, capítulo 25, lo que se llama el casamiento por levirato. El casamiento por levirato era cuando un hombre en Israel moría sin haber tenido descendencia. Entonces, un hermano de este hombre, si estaba en condiciones de hacerlo, él podía casarse con la viuda y el hijo llevaría
su nombre. Entonces, o sea, el nombre del que había muerto. En este caso, Salatiel podría ser que había muerto y que su viuda tuvo a Zorobabel de Pedaías. Usted sabe que tenemos una situación similar en el libro de Ruth. Pero entonces, Primera Crónicas 3:19 dice que era hijo de Pedaías porque su papá de Zorobabel, Salatiel, había muerto, pero llevaría el nombre de Salatiel, hijo de Salatiel. Ahora, en cuanto a Mateo capítulo 1 y el versículo 12 creo que es, y Lucas 3, versículo 17, se mencionan dos hombres en ambas genealogías con el nombre de Zorobabel. Pero si se fija, el Zorobabel de Mateo capítulo 1 es hijo de Salatiel, el hombre del cual he estado hablando, mientras que el Zorobabel de Lucas 3 es hijo de Neri. Entonces, no hay que pensar que son la misma persona. Y dos cosas. Genealogías en la Biblia a veces son consecutivas las generaciones, pero muchas veces no. Y si usted ha estudiado Mateo capítulo 1, aunque Mateo presenta 14, 14 y 14, desde Abraham hasta Cristo, hay omisiones de algunas generaciones y se han hecho estudios sumamente interesantes de por qué se han omitido esas generaciones. Entonces, si pone Mateo 1 y Lucas 3 lado a lado, se va a dar cuenta que la genealogía de Lucas y la genealogía de Mateo, aún entre Abraham y Cristo, son muy, muy diferentes. Entonces, yo les sugiero que Zorobabel en Mateo 1 es el Zorobabel que regresó de Babilonia y Zorobabel en Lucas 3 es otro caballero con el mismo nombre. Usted sabe que hay muchos personajes en la Biblia que tienen el mismo nombre. Por ejemplo, Josué, el compañero de Zorobabel en el regreso de Babilonia. Hay el Josué que sucedió a Moisés, etcétera, etcétera. Entonces, la cosa que quería decir en cuanto a las genealogías, Mateo 1 presenta el derecho legal de Cristo para ser el Mesías. Y por eso es muy delicado el tema de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Jeconías, porque Dios predijo que de su descendencia de Jeconías jamás se iba a sentar hombre sobre el trono. Entonces, la genealogía de Mateo pasa por Jeconías y Zorobabel y llega a José, el padre, el supuesto padre del Señor Jesucristo. Legalmente, Cristo tenía derecho al trono porque legalmente él era hijo de José, pero no era hijo genético, lineal de José. Mateo 1 es sumamente claro al decir, Jacob engendró a José, esposo o marido de María, de la cual nació el Cristo. No dice que José engendró a Cristo. Entonces, lo que nos da Lucas, muy posiblemente, es precisamente eso. Mateo 1 nos da el derecho legal por medio de José, pero Lucas 3 nos da el derecho lineal, genético, biológico, por medio de María. Usted recuerda que Génesis 3, Cristo es la simiente de la mujer. Entonces, linealmente, biológicamente, genéticamente, Cristo sí era hijo de María. Por obra y gracia
del Espíritu Santo. Él fue engendrado en el vientre de María, pero legalmente era hijo de José. Entonces, las dos líneas se unen en Cristo y por eso él tiene el derecho sancionado por Dios y por el Antiguo Testamento de ser el Mesías. Entonces, ahí está la respuesta en cuanto a Zorobabel, la aparente disparidad de su nombre, de su progenitor, si fue Salatiel o Pedaías, y qué es lo que pasa en las dos genealogías de Cristo, Mateo 1 y Lucas 3. Muchas gracias. Si tienen más preguntas, no dude hacerlo a gracia@gmail.com. Nos interesaría mucho escuchar sus preguntas y haremos todo lo posible en el temor de Dios y a la luz de las Escrituras de contestarlas.